Hola, buen día a todos mis seguidores y a los que ingresan por primera vez a nuestro canal. Mi nombre es Paula, soy jardinera y paisajista y hoy les voy a hablar de la poda del rosal. El mes ideal para realizar la poda de los rosales en el hemisferio sur es julio, durante la estación invernal, porque la planta se encuentra en reposo vegetativo. Al podar se genera una reacción, ya que la savia que antes recorría toda la planta ahora se distribuye en menos yemas. Estas yemas, con la llegada de las temperaturas más cálidas, comienzan a hincharse y a brotar. Si vivimos en lugares con temperaturas muy frías y donde nieva, como nuestra Patagonia, es conveniente realizar la poda a principios de primavera. El rosal elegido es Iceberg, que es una rosa moderna cultivar del grupo Floribunda. Fue lograda en Alemania en el año 1958. Es un arbusto mediano y sus flores son de color blanco. Es una de las rosas más conocidas en el mundo. Es muy utilizada en paisajismo por su rusticidad y prolongada floración. Se planta formando macizos, se adapta a contenedores y también encontramos rosales iceberg trepadores. Estas son algunas de las herramientas que uso en la poda. Tengo distintas tijeras de acuerdo al grosor de las ramas. En caso de estar desafiladas, utilizo este aparatito para que recobren su filo. Antes de usar las herramientas, siempre se deben desinfectar con alcohol. En primer lugar, debemos observar si la planta presenta chupones, que son ramas que nacen desde la base de la planta, crecen muy rápido y no generan flores. En este caso no hay presencia de chupones. Luego vamos a continuar cortando todas las ramitas secas. Vamos a comenzar por esta. Vamos a cortar también esta. Esto es lo que llamamos poda de limpieza del rosal. Bueno, acá nos queda otra más chiquitita. Ahora vamos a pasar a cortar las entrecruzadas, como en este caso, porque si no la planta va a desarrollar mal. Vamos a tratar de cortarla lo más pegadita posible. Ahora con esta tijera emprolijamos un poquito el corte. La ubicación era muy difícil para lograr un corte neto. Y a continuación vamos a sacar las ramas desgarradas o enfermas también. Ya hicimos la primera parte, que es la poda de limpieza del rosal. Ahora vamos a continuar podando y tratando de que la planta se abra para que circule el aire y evitar así enfermedades. El corte debe ser limpio y neto, con el macho mirando hacia la planta. Observamos bien la planta, las ramas primarias,
las secundarias y una vez limpia, acortamos las ramas que vamos a conservar, dejando la última yema mirando hacia afuera. El corte debe ser a 1 centímetro del brote, a bisel y en sentido contrario a la yema, para evitar que el agua de lluvia se acumule y la pudra. Las yemas siempre se desarrollan en los nudos, que los podemos identificar porque son una línea clarita. Y la distancia entre una yema y otra se llama entrenudo. O sea que acá tenemos un nudo, aquí otro nudo y en el centro el entrenudo. Una vez podada la planta, vamos a aplicar un insecticida fungicida para prevenir enfermedades. Luego de pulverizar, regamos con fertilizante. En este caso, la planta todavía no está en su lugar definitivo, pero de todas maneras ya lo incorporamos. También quiero contarles que no todas las rosas se podan. Como ejemplo tenemos las rosas silvestres y antiguas. Esta es nuestra rosa terminada. Espero que les haya gustado nuestro video. Cualquier duda no dejen de contactarnos y hasta la próxima. Chau, chau.